Sumergida en la ansiedad, ¿cuántas veces has desobedecido a Dios? ¿Qué tormentas en tu vida alimentan tu ansiedad? Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, la ansiedad que te lleva al naufragio. Les externamos un caluroso saludo desde Mujer para la Gloria de Dios. Quien les habla, Ailín Pagán de Salcedo, nuestra querida Katy Sheralde. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Y Mayra Beltrán de Ortiz. Yo estoy súper bien para la gloria de Dios. Amén. Qué bendición el poder compartir con ustedes en este programa de hoy, que tiene un título muy interesante: La ansiedad que te lleva al naufragio. Esta serie que estamos compartiendo sobre la esclavitud de la ansiedad está siendo muy reveladora. Sí, gracias por compartirla con nosotras. Y para el final de este programa esperamos que podamos cumplir nuestro objetivo, que es responder a esta pregunta. ¿Qué temores te impiden obedecer los mandatos de Dios dados en su palabra? Amén. La semana pasada vimos cómo Elías, un profeta que pudo ver con sus propios ojos el poder manifiesto de Dios en varios encuentros bien poderosos de parte de la manifestación de Dios, experimentó miedo al ser amenazado de muerte por una mujer, Jezabel. Terrible esta mujer, pero se desenfocó de Dios y Elías perdió la confianza y se terminó escondiendo por miedo a una mujer. Hoy queremos evaluar la vida de Jonás, otro profeta de Dios. Para comenzar, incluso quiero preguntarles, el hecho de que estos dos hombres fueran dos profetas de Dios, ¿no les hace suponer que estos fueron más obedientes que nosotras? Bueno, Ailín, a primera impresión yo te diría que sí. Sí, exacto. Sin embargo, el corazón de todo hombre es engañoso, como hemos dicho tantas veces. Y la pregunta es, ¿qué nos dice la Biblia? Así mismo es. Y precisamente sabemos que aquellos que estén en posición de liderazgo en la iglesia serán juzgados con una barra diferente, como nos dice la misma Biblia en Santiago 3:1. Así es. Ahora bien, el estándar de obediencia para todo cristiano es el mismo. Y no podemos justificarnos porque estos dos profetas se hayan desenfocado. Claro, Santiago se refiere al estándar de justicia de Dios y no la nuestra. No. Y estas consecuencias para los líderes que influencian para mal son más gravosas porque afectan la iglesia y por ende tienen más peso en los ojos de Dios. Pablo nos dijo en Romanos capítulo 3, versículo 22 a 23, no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Y la razón por la que todo esto está por escrito no es para justificar nuestros pecados, sino para enseñarnos acerca del infinito amor de Dios, su corazón paciente, bondadoso y perdonador. Así es. ¿Y por qué para comenzar a indagar sobre el personaje de Jonás? ¿Qué sabemos de él? Ailín, que hasta hay un libro con su nombre. Este libro fue escrito antes de la cautividad del reino de Asiria, probablemente para los mismos tiempos en que sucedió la historia de Ruth y Mardoqueo. Jonás es el único libro del Antiguo Testamento que trata exclusivamente de la comisión encargada a un profeta de Jehová de ir a una ciudad pagana, Nínive, a proclamar un mensaje de juicio que resultó en el arrepentimiento de toda una muy perversa ciudad. Sí. Y aunque no queremos justificar el pecado de Jonás al desobedecer y resistirse a Dios de ir a Nínive, sí queremos entender lo que a Jonás le tocó vivir en ese tiempo. ¿Y qué sabemos de estos tiempos de Jonás, Ailín? Para empezar, se creía que la salvación era solo para los judíos. Jonás había sido criado con ese entendimiento y que los gentiles, ningunos, estaban incluidos. Y sobre todo los asirios, porque eran un pueblo muy cruel y sanguinario. Sí, como bien dijiste, esto no fue solamente un pueblo enemigo de los judíos, sino que tuvieron prácticas muy perversas con todos sus enemigos, no solamente los judíos, eran
indígena su corazón. Por ejemplo, fueron conocidos para ahogar a sus enemigos en postes en medio de la ciudad, desollándoles y cubriendo las murallas de la ciudad con sus pieles. Wow, sanguinario. Pero muy sanguinario. Ay. Y el pueblo lo veía como, wow. Los asirios también quemaban y decapitaron a sus prisioneros. Y si lo dejaban vivos, les extirparon sus ojos, le cortaron la nariz o los brazos. Y algunos nobles hasta se hacían collares con las cabezas cortadas. Es una cosa que wow. Y en una ocasión, el rey Sennacherib se jactó de que sus caballos caminaron por ríos de sangre derramados por sus enemigos. Wow. Sí. O sea, veamos cómo el profeta Nahum llamaba a la ciudad de Nínive en el capítulo 3:1. Dice, ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje que nunca cesa en su rapiña. Esto es Nínive. Así es, y esta no era cualquier ciudad. De hecho, la forma que usaron para mantener su emporio fue infligiendo terror, como tú has dicho. Ahora imaginemos que Dios nos pida a alguna de nosotras ir a esta ciudad para confrontarla en su pecado. Ahora uno entiende por qué en inicio él no quería ir a Jonás. Ay. De hecho, si consultamos un mapa de ese tiempo, la ciudad de Tarsis era en la dirección opuesto, totalmente opuesto a Nínive, a unos 4,630 kilómetros de distancia. Wow. Él quería ser seguro que no iba a llegar en ninguna forma. Y el versículo 3 del capítulo 1 dice que Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. El Señor no estaba en Nínive. O sea, imagínate. O sea, ¿y acaso el Señor podía estar en medio de una ciudad tan sanguinaria realmente? Pero claro que sí. Dios es omnipresente y está en todas partes, aunque no se haga manifiesto. Así es. Eso no lo olvidemos. Y creo que aquí lo que se quiere resaltar es lo engañosa que puede ser la mente humana cuando se desenfoca de Dios y da paso a la ansiedad. Así mismo es. Es increíble cómo se pierde toda lógica y actuamos neciamente. Así ¿Se identifican ustedes en medio de su ansiedad? No, y realmente entiendo por qué Jonás actuó bajo tanta ansiedad. O sea, terrible el lugar donde Dios le estaba diciendo que fuera. Y no solamente que fuera, sino a confrontarlo. A confrontarlo. Ay, sí, confrontar que ya es su enemigo. Ahora yo entiendo por qué Jonás se montó en ese barco con dirección a Tarsis. O sea, y estando en este proceso, me imagino lo angustiado que debió de estar, porque él sabía, o sea, que cuando uno sabe que eso no se va en contra de la voluntad de Dios, el espíritu se contrita y él debió de experimentarlo, pero lo que Dios le estaba pidiendo, el miedo, su miedo fue mayor. Así es. Y estando en alta mar, cuando Jonás tomó este barco, se desató una gran tormenta y esta tormenta fue tan fuerte que los marineros pensaron que no iban a sobrevivir y comenzaron a arrojar toda la carga del barco hasta que eventualmente lanzaron al mismo Jonás al mar porque él mismo les dijo que estaba huyendo de la presencia de Jehová. Y los marineros rápidamente actuaron. Tú eres la causa, tú vas para afuera también. Hay que sacarte de aquí. E inmediatamente Jonás cayó en el mar, cesó la furia de la tormenta. O sea que fue atinado el pensamiento de los marineros. Y esto lo podemos leer en Jonás capítulo 1, versículos del 10 al 15. Y el Señor, entonces, en su gran misericordia, dispuso que un gran pez se tragara a Jonás. Y éste estuvo en el vientre de este pez por 3 días y 3 noches. Pero, Aileen, ¿por qué tú dices que el ser tragado por el gran pez fue por la misericordia de Dios? ¿Acaso fue agradable el estar encerrado a oscuras y siendo batido por el estómago de un pez por 72 horas, Katy? Imagínese el olor. No puedo imaginar, ¿verdad?
Pero entiendo que al decir que fue dada la misericordia de Dios es porque así el Señor lo protegió. Así es. Así es. Y no Él sabemos- podía ser ahogado, comido Ahogado. por un tiburón, Claro, lo que claro, sea. claro. Fue misericordia Claro. de Dios. Sí. No, y definitivamente con tal de sobrevivir, debió de ser un paseo, estar dentro de esa ballena que ahogándose, o Así, como tú mencionaste, Un terminar en las tiburón. garras de un tiburón. Así es. Yo siempre había visto que Jonás terminara en la barriga de una ballena como si fuera un castigo. Pero es como menciona Mayra, fue por la misericordia, Por la de, misericordia Dios de Dios. para Pero fue salvar parte de su un vida. castigo también. Sí, Exactamente, claro. Había una disciplina, pero misericordia. Sí, porque no vi la porque otra él nos parte. disciplina por misericordia también. Y si bien en parte era por esto, por la disciplina, pero al mismo tiempo para guardar su vida, Dios sí al final fue más que todo la compasión y la misericordia que tuvo con Jonás, a pesar de su desobediencia. Así es. En el pez, Jonás pudo entonces recapacitar por su desobediencia, su necedad, orar, y el Señor le oyó y le contestó. Así Y esto mismo. es algo que debemos de resaltar. O sea, van a haber momentos en donde la ansiedad y el miedo nos van a controlar, pero y nos vamos a dar cuenta que cometemos gravísimos errores. Pero como Jonás, Dios está presto a escuchar nuestro arrepentimiento. Amén. Y que vengamos a Él y que nos Siempre. refugiemos en Él. Siempre, Así mismo siempre. es. Y mira, James Montgomery Boyce hizo un comentario muy atinado sobre este evento. Él decía que la oración muestra la profundidad del milagro que el Señor hizo. No fue solamente que Jonás no murió, sino que Jonás descubrió que aunque él había abandonado a Dios, Dios no lo había abandonado a él. Así Amén. es, Katy. Leamos parte de la oración de Jonás en el libro de Jonás, capítulo 2, versículos 6 al 9. Descendí hasta las raíces de los montes, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. La salvación es del Señor. Amén. Amén. Y él hizo esa oración en la barriga Sí, de ese exacto. pez, pero él sabía que estaba salvo. Fue una oración con fe, confiando en el Señor en ese momento. Katy, y yo de seguro entiendo que en ese momento él tenía miedo todavía y Claro. ansiedad, pero se Seguramente. refugió en el lugar correcto. Reenfoque. Amén. Exactamente. Y ese propósito de la disciplina del Señor, Eso, reenfocarnos. ¿verdad? tuve que ahora, cuando Aileen dijo eso, me recordé de cuando uno va dirigido por el GPS, ¿la? Ajá. Sí. Que tú te pierdes, como que te redirecciona. Ajá. Entonces eso mismo pasa. Él estaba desenfocado y entonces el Señor hizo que él se redireccionara. Uno tiene su miedito, pero uno se deja llevar, uno se somete. Exacto. Porque uno Exactamente. entiende, Uno entiende que es la dirección correcta. Recálculo. Exactamente, así mismo. Obviamente, Jonás experimentó arrepentimiento por Claro, su desobediencia y su corazón cambió. El miedo de Jonás hacia los asirios dejó de gobernarle y se refugió humildemente en Dios. Y después que ver cómo ellos eran, no es solamente que eran enemigos y él podía morir, pero yo pensaba igual que ellos pasaran más allá del perdón. No había forma que Dios podía perdonarlo por tan grave fue sus pecados. Pero mire, eso es falta de conocimiento. gracia, de Sí, Dios. falta de conocimiento. de Sí, Dios. él humildemente fue a Dios y en medio de su desesperación. Y quiero que hagamos esta pregunta. Así como Jonás, ¿tengo que llegar a este punto para obedecer a Dios? Ouch, Katy, qué fuerte. Qué fuerte esa pregunta. En mi caso, quisiera decir firmemente que no. Pero tengo que admitir que lamentablemente no siempre soy obediente. Culpable Se me olvida soy muy también. rápido lo omnipotente que es mi Dios. Amén. Y que Jesús es el león de Judá, que tiene el poder de desterrar todo miedo y que en su amor protegerme de todo el mal. Amén. Amén. Y entonces flaqueo. Mi falta de fe
y nuestra falta de fe, hermanas, da paso a que vea mis problemas más grandes y a que me llene de temor. Y en mi ansiedad, ¿qué hago? Actúo neciamente y no busco refugio en Dios a través de la oración. Hay algo que veo en la oración de Jonás que si nosotros lo pusiéramos en práctica también, nos ayudaría a disipar la ansiedad. Y es la gratitud. Amén. Leamos el versículo 9. Pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. Definitivamente, la gratitud nos ayuda a permanecer enfocadas en la grandeza y en la fidelidad de Dios. Tú sabes que, perdón, eso me da, me conecta en el Nuevo Testamento y dice, dar gracias en todo. Amén. Ahora veo aquí eso en acción. Amén. Así ¿Cómo yo puedo dar gracias en medio de este desastre? Uh-huh. Sí, definitivamente que eso es algo que debemos de aprender de Jonás, porque yo estoy 100% segura que en el fondo del mar, dentro de la barriga de este gran pez, en la oscuridad, esa pestilencia, Jonás debía estar, a la vez que esto estaba pasando, que estaba reenfocándose en Dios y dando gracias a Dios, él estaba experimentando gran temor y ansiedad, seguro, porque él era humano exactamente claro. y no fundado, era más nada. No para nada. Y a este momento ya él había aceptado la encomienda de Dios y él sabía que tenía que ir a Nínive porque eso era lo que Dios quería. Amén, y era el mismo pueblo sanguinario al cual él temía y desde un principio. Sin embargo, Jonás sometió, murió, doblegó su carne y decidió obedecer a Dios. Y tú sabes una cosa, quisiera añadir algo que de todo lo que tú estás diciendo, que estoy 100% de acuerdo, es que nosotros sabemos el final de esta historia. Sí. Claro, no lo sabía. No, Para nosotros es fácil. Sí. Como muy cómodo, ¿verdad? Porque sabemos el final, pero él no sabía. Exactamente. Así es. Nosotros sabemos el final de este acto de obediencia que hizo Jonás. No sabemos en qué va a terminar nuestra vida, pero sí tenemos la confianza de que es este mismo Dios que guardó a Jonás. Y por eso necesita nuestro corazón necesita escuchar verdad, escuchar estas historias, recordar lo que Dios ha hecho y saber que es ese mismo Dios que tiene nuestras manos en nuestra vida en la palma de sus manos. Es que nos da como amnesia, se nos olvidan las cosas. Así es. Y leamos lo que hizo Jonás cuando salió de la barriga de este pez. Dice en Jonás 3:4, dentro de 40 días Nínive será arrasada. O sea, esto fue a decirle Jonás a los ninivitas. Y esa no fue una tarea fácil. Como mencionaba, esta seguía siendo la misma tarea en la misma ciudad sanguinaria. Sin embargo, ahora Jonás podía actuar valientemente porque estaba enfocado en su Dios. Su fe estaba redoblada. Y él estaba enfocado en el aquí y el ahora, respaldado por su Dios. Y saben que corrió. Sí. El mayor de los milagros, y es que todos, incluyendo el rey, se arrepintieron. El mayor de los milagros, realmente. Wow. Creo que este fue el avivamiento más grande que nos describe la Biblia, sobre todo en una ciudad como esta, que como hemos mencionado repetidamente, fue muy sanguinaria. Y no judíos. Y no judíos. Pero este es el poder de Dios en acción, no hay duda. Los asirios ninivitas reconocieron su pecado, se arrepintieron y cambiaron de conducta y ayunaron con la esperanza de que Dios los perdonara y que revertiera la sentencia de muerte, porque en ese momento vino conciencia a ellos de lo mal que se habían portado. Y la respuesta de nuestro Dios sorprende mucho porque fue compasiva y misericordiosa. Yo estoy segura que si nosotras tres hubiéramos estado ahí, los hubiéramos condenados de una vez. Y los ninivitas, sin embargo, fueron perdonados y permanecieron por 100 años adorando a Jehová y reconociéndole como su Dios. Hasta que se corrompieron de nuevo, invadieron el reino del norte, llevándose a los judíos en cautiverio porque se alejaron de Dios. Así es, Aileen. Y cuando en verdad conocemos el corazón de nuestro Dios, no tenemos miedo a obedecerle. O sea, eso que se nos grabe, porque Dios es suficiente. Amén. Deuteronomio 31, versículo 8 nos dice que el Señor es quien va delante de ti. Él estará contigo.
no te dejará ni te desamparará. No temas ni te atemorices. Verdad. Esto no significa que siempre vamos a salir ilesas, porque en la Biblia vemos como son muchos los profetas, discípulos y cristianos en general que por la causa de Cristo han muerto. De hecho, ¿qué nos dice Romanos 14:8? Que si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Confiemos, porque aún así morimos, saldremos ganando, porque estaremos en la presencia del Señor. O sea, aunque muramos, vamos a estar en la presencia del Señor. ¿Qué mayor regalo que eso? Que es eterno. Es eterno. Es y volviendo a la temporal. desobediencia de Jonás de ir a Nínive, según Dios le ordenó, si bien fue por un miedo real y fundado, porque Sí, era real, definitivamente. también su decisión de no obedecer fue prejuicio. Como mencionamos al principio, los judíos entendían que solo su pueblo sería salvo, recordemos eso, y por eso trataban con desprecio a todos los no judíos, en vez de reconocer que todo era dada la gracia del Señor. Amén. Por eso, al Jonás ver este gran avivamiento de los ninivitas, su reacción, ¿cuál fue? Enojo. Yo me Realmente. hubiera enojado porque, tú vas a perdonar a todos estos sanguinarios que han hecho todas estas aberraciones. Sí, increíblemente. Pero tú sabes que se me trae a la mente el refrán que hemos oído tantas veces, pero ahora lo siento como más profundo, es: no hay ningún pecado más grande que el amor de Dios. Jesucristo. Amén. No puedo Así creer. es. Eso, leyendo eso ahora que lo viene en mi mente. Así es. Wow. Y escuchemos lo que Jonás dijo al Señor en el versículo 2 de capítulo 4. Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé y huí a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia. Qué queja, ¿eh? Sí, qué queja. Y que te arrepientes del mal con que amenazas. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro corazón Clemente, también. compasivo, lento para la ira y rico en misericordia. Y la verdad es que si somos sinceros delante del Señor, ¿cuántas veces nos ha molestado que Dios le bendiga a personas que han sido desobedientes y causantes de males? Sí. O nos ha causado daño. O nos ha causado daño a nosotras mismas y tú lo ves como que Dios los bendice. Pero y el Señor lo bendice y ese hombre, esa persona. Sí, exacto. Eso es lo Lento mismo para que la hizo ira Jonás. y rico en misericordia. Sin embargo, ¿acaso no era esta la misma misericordia que Dios había puesto en práctica con el mismo Jonás, que pone en práctica con cada una de nosotras cada vez que nos perdona de pero nuestros cuando es a pecados? nosotras no importa, pero si es a otro. O sea, Jonás acaba de vivir el milagro de un avivamiento de una ciudad malvada, donde el Señor lo usó inclusive. Amén. Sí, Así es. él era parte de. Wow. Sí, Jonás se enojó tanto que quiso hasta morir. Wow. No sé si ustedes, pero yo he sido en esa área, sí. Porque aunque Jonás accedió y fue a Nínive y obedeció a Dios, al compartirle su mensaje, la actitud de Jonás hacia los ninivitas no habían cambiado. Con sus prejuicios. Sí. Exactamente. Nuestra forma de pensar usualmente está basada en la justicia y la venganza, pero la forma de pensar de Dios es la redención. Y su justicia, pero santa. Amén. No la terrenal, que no es justa. Exactamente. Y la redención es más importante. No, Sí. Eso suena como una herejía porque la justicia es perfecta también. Claro. Sí. Pero su justicia fue pagada por Cristo. Amén. Pues la redención es más importante y Él va a pagar para nosotros. Pero la justicia sí fue hecho, Exacto. pero la redención también. La preocupación de Dios por las personas no solo va más allá de Israel, sino que está totalmente justificado al hacerlo. La lección de Jonás nos recuerda que Dios es el Dios de todas las personas. De todas. Amén, de todas las personas. Pero nuestro manso y clemente Dios siguió tratando con Jonás y por eso le hizo pasar por una pequeña tribulación para una vez más reenfocarlo. Jonás se sentó. Como hace con nosotros. En esta ocasión, Jonás se sentó bajo una planta que el Señor había colocado especialmente para él.
Pero al otro día, en la mañana, esta misma planta se secó porque el Señor mandó un gusano para atacarla. Y todo eso sucedió para que Jonás pudiera entender la misericordia de Dios. Amén. Por medio de esta sencilla planta, el Señor le enseñó a Jonás la forma en que Dios ama a todos sus hijos. Amén. Un gusano usó. Ajá. Dios soberano está en control de todo, orquestando todo en la vida de sus hijos con un propósito. Para formar la imagen de Cristo en nosotros. Y escuchemos cómo Dios lo explicó. Tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. ¿Y no he de yo apiadarme de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Eso lo encontramos en el libro de Jonás 4, versículos 10 y 11. En otras palabras, Dios le dijo a Jonás, fui yo quien creó todo y a mí me importa mi creación. Amén. Dios trató con el corazón de Jonás porque éste estaba totalmente desorientado y Dios le estaba reorientando de nuevo como hace con nosotras. Uh-huh. Y dada esta desorientación de Jonás, con su mente desenfocada de Dios, fue lo que disparó su ansiedad al principio de la historia y luego su enojo al final. Así es. Y cuando estas emociones nos dominen, porque nos pasa igual que Jonás, debemos preguntarnos, ¿qué está tratando Dios de desarrollar en mí? ¿Cómo coopera en mi formación esta aflicción momentánea para un eterno peso de gloria, en camino a esa redención, a esa imagen de Cristo que Dios quiere formar en mí? Así es, y es en estas respuestas, Aileen, que comenzamos a ver cómo incluso nuestras ansiedades y hasta enojo pueden usarse para nuestro bien. Amén. Es en estos momentos que comenzamos a comprender el valor eterno que tiene nuestro sufrimiento, ya que nos prepara para una gloria eterna. Y yo cojo esa palabra para mí en estos momentos. Amén. Uh-huh. Amén. Qué bueno. Y creo que es un buen punto para terminar el programa de hoy. Hay mucho sobre lo cual debemos pensar esta semana para disipar nuestras ansiedades y Amén. confiar más en Dios. Les Amén. esperamos en nuestro próximo encuentro. Dios delante. Así es. Que el Señor les bendiga y recuérdense de Jonás si en esta semana ustedes experimentan grandes ansiedades. Fíjense cómo el enfocarse en Dios nos ayuda a disipar nuestras Amén. ansiedades. Nos Amén. vemos en un próximo programa donde trataremos sobre Moisés, otro personaje que tiene muchas enseñanzas sobre este tema de la ansiedad. Hasta la próxima. Bendiciones.